Hola estimados estudiantes, te doy la bienvenida a un nuevo cuatrimestre, un cuatrimestre lleno de retos, pero sin duda alguna con tu esfuerzo lo superarás. En esta asignatura llamada Física para Ingenieros vamos a estudiar todo lo que corresponde a la física aplicada a las computadoras. Entonces, no podemos entender el funcionamiento de los diversos aparatos, los diversos elementos de los circuitos que componen una PC sin antes saber la naturaleza de la energía que permite el funcionamiento óptimo de los diversos elementos es de naturaleza electromagnética. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Vamos a hacer un versus. Vamos a ver las principales diferencias entre ambos campos. Pero antes vamos a hacer un poco el recorrido histórico y la relación que tienen que ver estos dos fenómenos de amplia importancia en el mundo actual. Muy bien. Entendemos primeramente como campo, hablando de un sentido general, el campo es una forma de existencia de la materia. En el siglo XIX, experimentos de Christian Øvsted en 1820 y de Michael Faraday en 1831 se descubrió una relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, dando origen a lo que conocemos como electromagnetismo. El electromagnetismo es el estudio combinado de la electricidad y el magnetismo, puesto que en 1820 Christian Øvsted descubrió que cuando él acercaba en un alambre conductor de corriente, o sea, donde había corriente, si él acercaba una brújula, él podía ver que la brújula sufría una desviación, o sea, la aguja de la brújula sufría una desviación, lo que le permitía a él concluir que había un campo magnético asociado, ¿verdad?, a la corriente eléctrica cercana. De igual manera, Michael Faraday descubrió que cuando él hacía variar o acercaba y retiraba un imán cerca de un alambre conductor, en el alambre conductor surgía una corriente debido al movimiento del imán. El movimiento del imán lo que hace es variar el flujo magnético. Entonces, él descubrió, hablando de Michael Faraday, descubrió que cuando hacía variar el flujo magnético o el campo magnético, ¿verdad?, en una región cercana a una espira conductora o un alambre, por decirlo así en términos más sencillos, en un alambre, se inducía una corriente en el alambre. O sea, en palabras más sencillas, Øvsted descubrió que la electricidad produce magnetismo, mientras que Faraday descubrió que el magnetismo produce electricidad. Puedes indagar más de esto si investigas lo que es la inducción electromagnética, que es básicamente la temática que reúne estos dos grandes hechos. Volviendo a las temáticas de campo, que es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, tenemos que el campo eléctrico es una región cercana que rodea una carga, donde en dicha región se puede experimentar una influencia de esta carga en forma de lo que conocemos como fuerza eléctrica. De igual manera, concluimos que el campo magnético también es una región que rodea ya sea una carga en movimiento o bien una corriente eléctrica, en donde en esta región se puede experimentar una influencia a través de una fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico rodea cargas, generalmente cargas en reposo. El campo magnético rodea cargas en movimiento. Más adelante vamos a ver que en cargas en reposo no puede existir
campos magnéticos asociadas. Simplemente cuando las cargas se están moviendo es donde surge el campo magnético. Muy bien. Vamos entonces a ver diferencia entre campo eléctrico y campo magnético. Bien, como ya te había adelantado, el campo eléctrico actúa sobre cargas en reposo. Es decir, si tenemos una carga eléctrica en reposo, esta carga eléctrica en reposo puede experimentar los efectos de un campo eléctrico. No obstante, el campo magnético no actúa en carga en reposo, solamente actúa en cargas en movimiento. Es decir, si tenemos una carga en reposo y le acercamos un imán, no que en el imán, ¿verdad?, se ocasiona o se crea lo que es un campo magnético también, porque esa es otra de las causas del magnetismo, es una causa natural. Entonces, si introducimos una carga en reposo en una región donde hay un campo magnético, sobre dicha carga no va a actuar ninguna fuerza magnética. La carga va a permanecer en reposo, siempre y cuando esté solamente el campo magnético. Pero si nosotros introducimos una carga en movimiento, o sea, una corriente eléctrica, puesto que más adelante vamos a ver que la corriente eléctrica son cargas en movimiento. Entonces, una corriente eléctrica, si la introducimos en un campo magnético, entonces ahí sí ya se va a poder ver el efecto del campo magnético. Y esa es una de las principales diferencias entre campo eléctrico y campo magnético. Campo eléctrico actúa en carga en reposo. Campo magnético actúa solamente en carga en movimiento. Otra diferencia es que la fuerza eléctrica es paralela al campo eléctrico. Es decir, si tenemos una carga en un punto P, podemos ver la figura ahí, esta, ¿verdad? Como pudimos haber estudiado en los recursos anteriores, a los campos eléctricos se le asocian líneas de campo, ¿verdad? Y estas líneas básicamente nos brindan una dirección al campo eléctrico, una dirección del campo eléctrico, o sea, al trazar una recta tangente en dichas líneas. Es decir, la fuerza eléctrica siempre va a estar en la misma línea de acción que el campo eléctrico. Es decir, ¿cómo podemos comprobar nosotros la existencia de un campo eléctrico utilizando una carga? Bueno, si cuando introducimos una carga, ya sea en reposo, en movimiento, en una región donde hay un campo eléctrico, la carga se va a mover en línea recta. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica es paralela al campo eléctrico. Mientras que la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. Es decir, si nosotros colocamos una carga en movimiento con cierta velocidad en una región donde hay un campo magnético, la carga va a experimentar una fuerza perpendicular, o sea, el vector fuerza y el vector campo van a experimentar un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué tipo de movimiento va a originar esto? Ok, va a originar un movimiento circular. Entonces, cargas eléctricas en movimiento bajo influencias de campo magnético se mueven en forma de círculos. Entonces, si nosotros colocamos una carga eléctrica en movimiento en un campo, no sabemos qué naturaleza, si es campo eléctrico o si es campo magnético. Entonces, si nosotros vemos que si la carga se mueve en línea recta, podemos decir que es un campo eléctrico. Pero si la carga se mueve en círculos, podemos decir que es un campo magnético. Y estos son procedimientos como podemos identificar
campos utilizando cargas. Muy bien. Otra diferencia son las llamadas líneas de campo eléctrico que te había mencionado hace unos minutos atrás. El modelo gráfico de un campo eléctrico se puede hacer utilizando lo que son las líneas de campo eléctrico. Estas líneas nos demuestran gráficamente la región de influencia en dichas cargas. Entonces, en sí se ha provisto la siguiente convención. Las líneas eléctricas de campo eléctrico salen de cargas positivas, o sea, se alejan de las cargas positivas y entran en cargas negativas, o sea, se acercan a las cargas negativas. Okay. Las líneas de campo magnético, en cambio, son líneas cerradas que atraviesan los polos del imán. Es decir, no son como las líneas de campo eléctrico que inician, o es decir, salen de las positivas y entran en las negativas, ¿verdad? Podemos aislar ahí cargas, mientras que las del campo magnético no las podemos aislar, no las podemos cortar porque son cargas, o son líneas, perdón, son líneas cerradas. Y bien, básicamente esas son las tres notables diferencias entre campos eléctricos y campos magnéticos. Más adelante en este curso vamos a ir detallando cómo es que estos campos nos permiten comprender el funcionamiento de los diversos elementos de los circuitos que componen nuestra PC. Muy bien, agradezco muchísimo tu atención. Siempre invitándote a que te esfuerces desde ya en este inicio de cuatrimestre. Hasta la próxima.